Buenas noches, estimados hermanos y hermanas, alabados a Jesucristo. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de pláticas llamadas temas selectos de formación carmelitana. El primer tema que vamos a tratar es la vocación a la Orden de los Carmelitas Descalzos Seglar, pero vamos a tratar el tema también a manera general de qué es la vocación. Para comenzar con esta clase, lo principal que vamos a definir va a ser qué es la vocación. Este va a ser nuestro elemento principal y este va a ser una llamada o inspiración que una persona va a sentir. En el caso propio de nosotros de la religión o de la orden, es procedente de Dios y este nos sirve para llevar una forma de vida que nosotros vamos a elegir. En particular, tenemos pues vocación a la vida religiosa o una llamada hacia la formación del Carmelo. Vamos a definir quiénes son los que pertenecen a la Orden de los Carmelitas Descalzos Seglares o quién puede pertenecer a la Orden de los Carmelitas Descalzos Seglar. Para empezar, lo más básico van a ser pues miembros practicantes de la Iglesia Católica. Va a ser lo más básico. Sin embargo, tenemos otras características como pertenecer o estar bajo la protección de Nuestra Señora del Monte Carmelo, inspirados, por supuesto, por nuestra Santa Madre, nuestro Santo Padre, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, sin dejar nunca de lado a los santos y beatos del Carmelo, ya que pues ellos son caminos también para llegar y para crecer y para subir este monte santo. También nos vamos a comprometer a buscar el rostro de Dios. Siempre va a ser como que nuestra mira el buscar el rostro de Dios en todas las cosas que hagamos, para bien de la iglesia y del mundo. Siempre va a existir tanto en los frailes como en las monjas o las religiosas y por supuesto en los seglares. Se puede ver que va a haber alguien o algunos que van a entrar a una comunidad, pero no todos se van a quedar. Va a haber personas que van a entrar, van a probarlo y van a regresar a casa o van a decir esto no es para mí. Y esto hay que hacer mucho hincapié en que no es porque sean malas personas o porque sean moralmente inaceptables o porque hicieron algo mal. Simplemente porque no tienen la vocación, no tienen ya ese llamamiento a pertenecer propiamente a esta familia religiosa o a pertenecer a este mundo del Carmelo, a este carisma que nosotros tenemos propiamente. Entonces, no hay que juzgar nunca a las personas. Siempre hay que verles el lado bueno y no porque no tengan esa vocación o ese afín a la familia del Carmelo, van a ser malas personas o malos católicos o malos cristianos. Siempre hay que tenerlo muy bien presente. La vocación es la que nos va a llevar a tener ese llamamiento y ese acercamiento con una familia religiosa. En este caso, la Orden de los Carmelitas. Dentro de la Orden del Carmen, los carmelitas descalzos propiamente tenemos 6 elementos esenciales que hacen la diferencia entre estar o no estar. Aparte de la vocación, tenemos estos elementos que nos hacen decir si estamos o no estamos del todo. Sin embargo, estos elementos, aunque son esenciales, los vamos a ir acrecentando conforme vayamos caminando pues en este modo de vida, en este estilo de vida. Entonces, esto va a establecer el hecho de la vocación, en este caso, pues a la orden seglar. Como les comentaba, son 6 elementos y van a ser también motivaciones que van a mover a la gente a acercarse a la orden y a buscar pues esa identificación en este grupo, ¿no? En este grupo perteneciente pues a la Orden de Carmelitas Descalzos. Y pues con ello vamos a tomar también una manera más formal de pertenecer a la orden. Porque a pesar de ser seglares o ser laicos comprometidos con la Orden del Carmen, pertenecemos propiamente a esta orden religiosa. La Orden de Carmelitas Descalzos, que lo vamos a ver en el siguiente tema selecto, que es la historia, tiene 3 ramas. La primera rama, que es la de los frailes, la segunda rama, que es la de las religiosas, y la tercera rama, que es la de los seglares. Entonces, nosotros como seglares pertenecemos propiamente a la Orden del Carmen, y al pertenecer a ella, tenemos todos los beneficios que un religioso o una religiosa pudiese tener.
Inclusive tenemos un hábito propio que nos representa como miembros de la Orden del Carmen. Entonces, para adentrarnos más en esto, vamos a ver estos elementos esenciales. El primero, como les comentaba al principio, y el más básico, va a ser, pues, ser practicante de la Iglesia Católica. Este tema va a ser un poco rápido, porque digamos que es un poco sencillo, son las bases, pero bueno, el primero, el más obvio, creo yo, es ser practicante de la Iglesia Católica. Tiene que pertenecer a la Iglesia Católica Romana en cualquiera de sus diferentes ritos. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué ritos son los que pueden existir? Bueno, dentro de la Iglesia Católica hay diferentes, digamos, estilos de dar la misa que están en comunión con Roma. Por ejemplo, existe el rito maronita, el rito latino, los melquitas, el ucraniano. Hay muchos más. Está el rito antiguo, que sería pues el que se da la misa en latín, pero todos ellos están en comunión con Roma y reconocen como la cabeza de la Iglesia al Papa. Aprovechando ahorita que nuestra santidad Francisco, el Papa Francisco, se encuentra ahorita de viaje apostólico en Chipre, ahorita en estos momentos, o bueno, en el transcurso del día, estuvo en la Catedral Maronita o de rito maronita. Es decir, es el rito que se maneja allá. Y solamente tienen diferentes características, pero en sí la esencia de la misa, de los sacramentos es la misma. Por ejemplo, el maronita tiene un poco de vestimentas diferentes, pero la misa se da, por ejemplo, en árabe, a diferencia del latino, que tiene una indumentaria como la que el Papa o los sacerdotes, que la mayoría en América estamos acostumbrados a ver. Y bueno, la misa se da en el idioma propio de la región. Si estamos en Brasil, a lo mejor en portugués, si estamos en México, en español, si estamos en Estados Unidos, en inglés. Entonces, todos estos ritos, aunque tienen diferentes características y diferentes formas de decir la misa, en todas ellas hay orden de carmelitas descalzos seglar o orden del Carmen de carmelitas descalzos. Entonces, a pesar de que hay un carmelita descalzo seglar de rito maronita, no significa que en el rito latino, si se viene a vivir, no sé, de Líbano a México, y él pertenecía a ese rito maronita, no significa que este carmelita tiene que volver a iniciar otra vez todo. Simplemente, pues cambió de rito, sigue perteneciendo a la orden seglar aquí en México. Entonces, es lo principal. Existen diferentes ritos, sin embargo, todos están en comunión con la Iglesia Católica Romana y por lo tanto puede ser practicante de la orden de carmelitas descalzos seglar. El ser practicante, pues como les comentaba, es lo más principal. Es la característica, pues, acerca de una persona que puede ser miembro de la orden seglar. Esto porque, bueno, pues es lo esencial, ¿no? Pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, los carmelitas descalzos. Entonces, pues es algo básico y es la capacidad de participar plenamente de todos estos sacramentos, el ser participante de la Iglesia Católica. La segunda característica, que también es muy esencial en el carmelita descalzo seglar, es la Santísima Virgen del Carmen o el amor a ella. Este elemento hace referencia plena a bajo la protección de Nuestra Señora del Monte Carmelo, como nuestra regla lo dice. Y no solo es una devoción a la Virgen del Carmen, también es una inclinación a meditar en su corazón, porque nosotros como carmelitas descalzos, para nosotros María es nuestro modelo de oración más perfecto. Y María, para los miembros de la orden seglar, es el modelo de actitud meditativa y de disponibilidad que nosotros como seglares o como carmelitas descalzos debemos de tener. Ella atrae e inspira a los carmelitas desde los tiempos más remotos, desde los inicios de esta orden religiosa, que es el siguiente tema que vamos a tratar el siguiente jueves. De una manera contemplativa, a entender la vida de la Iglesia y del Carmelo a través de María, es a lo que estamos comprometidos los carmelitas descalzos. Por supuesto, también los seglares. Entonces, para nosotros María, pues estamos bajo la protección y el amparo de Nuestra Señora del Monte Carmelo. María para nosotros es la figura esencial y el prisma de donde sale y nace todo lo que es la orden de los carmelitas descalzos. De hecho, el nombre
completo de la orden es Orden de los Hermanos Descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Entonces, desde ahí sabemos que una de las características principales va a ser el querer, el amar y tener esa inclinación contemplativa hacia la Virgen del Carmen. El tercer elemento es, pues por supuesto, conocer a nuestra Santa Madre, a nuestro Santo Padre, Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, y por supuesto a todos los santos y beatos del Carmelo. Por ahí se dice que hay tantos santos en el Carmelo como estrellas hay en el cielo o como granos de arena hay en el mar. Entonces tenemos muchos prototipos de excelencia cristiana dentro de la vida carmelitana, muchos prototipos de excelencia que se pueden adaptar a diferentes estilos de vida que cada quien puede tener como seglar o inclusive con la propia profesión que uno ejerce. Por ejemplo, los que están llamados al matrimonio tienen como modelo dentro del Carmelo pues a San Luis y Celia Guerín, que son los papás de Santa Teresita. A lo mejor los filósofos tienen como modelo a Santa Edith Stein, que ya fue filósofa en vida. Entonces, nosotros como carmelitas tenemos muchos prototipos, muchas vías para llegar pues a esta cima del monte de la perfección que es Cristo, como nosotros le llamamos, para aprender a vivir en obsequio a Jesucristo, que es la característica de nosotros. Puede ser de diferentes formas, porque nosotros los consideremos como nuestros amigos, como nuestros guías, ya sea porque hemos leído sus obras y nos han inspirado en nuestra vida o por su profesión o por lo que hicieron ellos en su vida. Pero siempre como carmelitas vamos a tener ese especial afecto, por supuesto, a nuestra Santa Madre, que es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, nuestra fundadora, y a nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz, quien fundó también junto con Santa Teresa a la rama masculina. Siempre los santos y beatos del Carmelo, bueno, sus escritos y sus vidas van a ser en la plenitud la expresión del carisma de los carmelitas descalzos. A través de ellos vamos a poder adentrarnos más en este camino que nosotros hemos elegido como estilo de vida y vamos a poder ir creciendo y subiendo con mayor facilidad este Monte Carmelo para llegar a la perfección, para llegar a la santidad. Porque nosotros como carmelitas descalzos seglares y como seglares en general, no nada más siendo carmelitas descalzos, sino como seglares, como laicos, como seglares, como les comento, estamos llamados a la santidad. No importa nuestro estilo de vida que nosotros tengamos, no importa si somos seglares, si somos religiosos, si somos religiosas, pertenecemos a la orden seglar, a las cofradías, si solamente pertenecemos a un grupo parroquial. Todas las personas están llamadas a la santidad y podemos tener diferentes expresiones para poder llegar a ella. Nosotros como carmelitas descalzos creemos que nuestro modelo, creemos firmemente que nuestro modelo más rápido y más fácil entre comillas, es el camino de María o el amor de María para llegar a la santidad. Sin embargo, tenemos, digamos, una gama, un abanico de colores de los escritos y vidas de nuestros santos carmelitas para llegar a través de ellos a la santidad. Por supuesto que la espiritualidad de los carmelitas descalzos siempre va a tener una fundación intelectual muy bien cimentada. Desde que nuestra Santa Madre Teresa y nuestro Santo Padre Juan de la Cruz nos fundó, tenemos esa fundación intelectual perfectamente cimentada en cada uno de los santos y beatos carmelitas, inclusive de los siervos de Dios que tenemos. Tenemos una doctrina involucrada aquí. Y vamos a definir doctrina, que viene del latín docere, que significa enseñar. Entonces, esta doctrina de nuestros santos y beatos carmelitas es pues que ellos, como nuestros maestros, como nuestros hermanos y hermanas mayores que ya han caminado este camino del Carmelo, nos quieren enseñar para llegar a la santidad. Entonces, cualquier persona que quiera ser un carmelita descalzo, y aquí hago un énfasis importante, que quiera ser, aun cuando sea, hay personas que quieren ser, pero que a lo mejor en su comunidad no hay carmelitas descalzos seglar o no hay carmelitas, pero tienen el deseo de serlo. Y son amigos del Carmelo porque están empapados de esta espiritualidad.
son personas que se deben interesar en aprender de nuestros maestros, de nuestros hermanos y hermanas mayores, que son los santos y beatos del Carmelo, porque ellos nos van a ayudar y nos van a facilitar la guía para poder llegar a la cima del monte de la perfección. Aquí vamos a hacer un paréntesis en decir que la Orden de los Carmelitas Descalzos tiene 3 doctores de la Iglesia Universal. Tenemos a la primera doctora de la Iglesia Universal, mujer, que es nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Tenemos también a nuestro Santo Padre Juan de la Cruz y a Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, quien es patrona de las misiones. Ellos son los 3 doctores de la Iglesia Universal que tenemos los Carmelitas Descalzos, por lo cual, pues, digamos que la mayoría de la gente que se acerca al Carmelo es a través de ellos, porque son los más conocidos. Sin embargo, si nos regresamos un poquito, tenemos una infinidad de santos y beatos como lo podemos ver en esta imagen. Tenemos a Santa Isabel de la Trinidad, a Santa Teresa de los Andes, Santa Edith Stein, el beato Tito Brasma, que ahora va a ser canonizado probablemente en 2022. Tenemos a los papás de Santa Teresita, San Luis y Celia Guerín, Santa Teresita, la beata Toucher. Acá tenemos en otra diapositiva a nuestra Santa Madre, nuestro Santo Padre, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Tenemos también a Santa Miriam Puyur. Tenemos muchos santos y beatos que pueden ser nuestro camino para llegar a la santidad por esa amistad o por esa cercanía que tienen con nosotros o por esa compatibilidad que tienen con nosotros. Entonces, como les comentaba, va a haber una base intelectual de espiritualidad de quien está llamado a la orden. Aquí estamos hablando de nosotros, de los que ya estamos dentro de la orden o de nosotros que ya estamos dentro de la orden, pero también de quien está llamado a pertenecer a la orden de alguna otra manera. Cada fraile, cada monja, cada seglar, cada cofrade, cada amigo del Carmelo que representa a la orden, tiene esa base intelectual de espiritualidad de María y de nuestros santos y beatos carmelitas. Pero aquí, ojo, hay algo muy importante. Un carmelita, como es, representa a la orden, porque el carmelita pertenece a la orden, mas la orden no pertenece al carmelita. Entonces, un carmelita tiene que tener interés siempre en estudiar y profundizar en las raíces de su identidad. ¿Y qué es esta identidad? Pues esta familia que uno ha adoptado, como amigo del Carmelo, como cofrade, como seglar, como monja, como fraile. Tenemos que profundizar, tenemos que aprender de ellos en esta identidad, en nuestra familia, en nuestros hermanos y hermanas mayores que ya nos han mostrado un camino. Y esto va a ser a través de sus escritos, pero a través de lo más, digamos, básico o de lo más esencial que el Carmelo enseña, que es la oración. La oración es la base fundamental de toda la orden del Carmen. Y por supuesto, el estudio. Porque el estudio de los santos beatos que tenemos, de sus biografías, de sus doctrinas, de sus enseñanzas, de sus estilos de vida, va a formar nuestra identidad carmelita o han ayudado a formar la identidad carmelita del día de hoy. Entonces es importante siempre mostrar ese interés en estudiar y profundizar en las raíces, pero siempre acompañado de la oración que va a ser pues como nuestro vital diario para alimentar esta vocación a la que estamos llamados. El cuarto elemento va a ser comprometerse mediante una promesa formal. Aquí el carmelita seglar va a ser movido a comprometerse en primero consigo mismo, porque recordemos que es un camino o es un llamamiento que Dios nos da a cada uno en particular y que nosotros decimos, sí, Señor, yo voy a ser carmelita descalzo seglar porque tú me has llamado. Entonces, para nosotros tener como que esa forma de comprometerse, lo que tenemos que hacer a través de una promesa formal. En primero con uno mismo, porque uno ha decidido pertenecer a. En segundo, es una promesa para con la orden a la cual pertenecemos, agarramos como identidad,
abrazamos como familia que nos va a enseñar este camino. Y por supuesto, pues con la iglesia, porque una vez que tenemos esa identidad carmelitana, pues la iglesia es una familia enorme, tiene diferentes ramas, tiene contemplativas, tiene misioneras, tiene muchas formas de mostrarse en el mundo. Entonces, nosotros como Orden del Carmen, que ya pertenecemos, somos una parte de esa gran familia de la Iglesia Universal. Entonces, a través de esta promesa, nosotros vamos a comprometernos con nosotros, con la orden y con toda la Iglesia Universal y con todas las familias religiosas que pueda haber en ella. Consiste en algo simple, que es aceptar el compromiso con uno mismo, mediante una promesa. Pero, digamos, lo decimos, o digo que consiste en algo simple, porque este compromiso uno ya lo aceptó cuando acepta su vocación y su llamamiento. Cuando ya tenemos ese llamamiento y decimos, sí, Señor, ingreso, desde ahí estamos aceptando ese compromiso con uno mismo de querer pertenecer a esta gran familia. Entonces, hacerlo mediante una promesa formal es, digamos, un complemento de ese compromiso que ya hemos adquirido cuando hemos dicho, sí, Señor. Esto es un evento, pues, eclesial y, pues, es todo un suceso para la orden, porque es una adición a un estilo de vida en específico, un estilo de vida contemplativo o del estilo de vida, pues, de la familia religiosa que se va a adoptar, de esa identidad. Entonces, como les comentaba en la diapositiva anterior, el seglar o el laico pertenece al Carmelo, no el Carmelo al seglar. Y eso hay que hacer mucho hincapié en ello, porque muchas veces el seglar va a decir como que el Carmelo es todo mío y yo aquí quiero mover todo, pero no es así. Nosotros tenemos un voto de obediencia, al igual que los religiosos y las religiosas. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes al Carmelo. Nosotros no podemos mover el Carmelo a nuestra conveniencia. Nosotros que tenemos que aceptar movernos al estilo del Carmelo, porque nosotros hemos adquirido ese estilo de vida y hemos dicho sí y aceptado ese estilo de vida a través de esta promesa. Entonces, un aspecto muy importante, pues va a ser este compromiso, ¿no? En el que se hace, pues también con la comunidad a la que uno va a pertenecer. Una persona que desea ser miembro de la Orden de los Carmelitas Descalzos Seglar debe ser siempre capaz de formar comunidad. No podemos hacer las cosas solo. Este camino es en comunidad y en comunidad nos tenemos que ir apoyando, tenemos que ir creciendo. Así como Santa Teresa le decía a sus religiosas, aquí todas han de serse amigas, todas han de querer y todas se han de ayudar. Igual nosotros como seglares o como miembros que queremos entrar a una comunidad seglar, nosotros nos debemos de querer, nos debemos de ayudar, nos debemos de alentar, siempre creciendo en comunidad. Porque por ahí dicen que la comunidad hace la fuerza, ¿no? Entonces tenemos que crecer siempre en esa forma de crecer como comunidad, como miembros, como toda una familia que somos. Entonces es importante que el seglar carmelita o el miembro que quisiera entrar a la orden seglar esté enfocado siempre y comprometido en ese estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? El de comunidad, el de vivir en comunidad. Y tratar de no buscar otros movimientos que puedan distraerlo de este carisma que ha escogido. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor queremos ser pues carmelitas descalzos seglares, pero también pertenecemos a lo mejor a la adoración nocturna y somos catequistas y tenemos otros 5 o 6 movimientos más. Entonces, bueno, aquí en México, porque me imagino que a lo mejor esto se va a otras partes del mundo, por aquí decimos que poco aprieta el que mucho abarca. Entonces, si tenemos muchas cosas, no vamos a poder hacer todas las cosas bien, porque nos vamos a estar distrayendo en cada momento de tantas cosas que tenemos que hacer. Entonces, aquí la misma regla nos lo dice. Hay que tratar de no buscar otros movimientos que nos puedan distraer de este carisma que nosotros hemos escogido, de este estilo de vida que hemos escogido y que hemos dicho de que sí, voy a tomarlo. El carmelita debe estar enfocado y comprometido con el estilo de vida del Carmelo, con el estilo de vida de la comunidad, de la oración y de la contemplación. Entonces hay que tratar de no buscar otros movimientos que nos puedan distraer. El quinto elemento va a ser buscar la unión con Dios.
Siempre es una característica del carmelita estar en oración, y no solamente en una oración personal, en una oración en la que solamente pidamos y agradezcamos lo que tengamos, sino siempre en vivir en lo anterior, en vivir en comunidad, y no nada más en nuestra comunidad seglar o en nuestra comunidad de nuestra parroquia, sino tratar de abarcar lo más posible. Esta unión con Dios se va a expresar pues en el contenido personal de la promesa, en orar, meditar y vivir una vida espiritual. Esta vida espiritual la vamos a ir pues a través de la oración y de la meditación. Y como les comentaba, la oración siempre tiene que ser una característica del carmelita, es esa, que la oración siempre sea, que abarque a toda la comunidad. Por ejemplo, yo que vivo en Tampico, Ciudad Madero, tratar de orar por los acontecimientos que pasen en Tampico, Madero, que se cese de la violencia, inclusive de México o del mundo. Siempre tratar de abarcar más a mi oración de mis cosas personales o familiares. No hay que ser egoístas solamente orar por nosotros y por nuestra familia o por los que conocemos, sino abarcar al mundo entero y tener esa caridad humana de unir o tratar de unir a los demás con Dios a través de la oración. Entonces, como carmelitas, la naturaleza es la contemplación, fijándonos siempre en la palabra de Dios. Este aspecto contemplativo de la vida carmelitana, pues es centrada en Dios. Reconoce siempre que la contemplación es ese regalo de Dios, el poder contemplar, el poder ver a Dios a través de todas las cosas, a través de nuestros hermanos, siempre buscar el rostro de Dios en los demás. No en una adquisición como resultado de haber invertido suficiente tiempo, porque muchas veces ha pasado que me he encontrado con gente que pasa por una situación difícil y quiere hacer muchas novenas y quiere hacer promesas y voy a ir de rodillas a lo mejor a la Basílica de Guadalupe y demás. Y es válido, pero nosotros creemos que tiene que haber cierto ritmo de oración en la vida, no nada más en los momentos de apuro, sino también en todos los momentos, en los momentos de alegría, de felicidad, en los momentos de gratitud. Siempre tenemos que llevar ese estilo de vida orante, dar gracias, acercarnos a Dios. Esa es la unión con Dios. El estar orando de las diferentes maneras que haya, ya sea meditativa, ya sea vocal, de todas formas que haya, pero siempre tener esa unión con Dios en todos nuestros acontecimientos diarios y de la vida. No está mal el hacer las novenas o el hacer promesas. Está bien si es tu estilo de orar, pero no dejes de lado a Dios, o el carmelita no va a dejar de lado a Dios en las alegrías, en la felicidad, en los acontecimientos diarios. Siempre va a tratar de tener esa unión con Dios en todos los aspectos de su vida. Y precisamente eso se refiere a esta última parte, a no solamente verlo como una adquisición de invertirle mucho tiempo, es decir, no invertirle mucho tiempo en una novena porque pasó algo, sino que lo vemos como un estilo de vida particular del Carmelo. Tener esa unión con Dios, ese agradecimiento continuo con Dios, esa comunicación constante, no nada más en los momentos difíciles. Entonces, el seglar siempre va a querer ver a Dios. El seglar carmelita, el laico carmelita, el cofrade carmelita, el amigo del Carmelo, el religioso o religiosa carmelita, siempre vamos a querer ver a Dios. Vamos a querer conocer a Dios y reconocer que la oración y la meditación van a tomar una gran importancia en nuestra vida. Para esto, bueno, nuestra Santa Madre nos ayudó pues dándonos grados de oración, que son 4. Ya en algún momento hubo una plática en este grupo de eso, más adelante lo vamos a retomar, pero no es más importante la oración vocal que la oración meditativa. Todo tipo de oración es una oración y es una comunicación con Dios. Y eso hay que tenerlo bien en claro. Muchas veces pasa que decimos, es que yo medito mucho. Y va a haber hermanos que van a decir malamente, es que yo nada más hago oración vocal, a lo mejor yo soy menos. Pero no, hermano, hermana, no eres menos por nada más hacer oración vocal. La oración meditativa, la oración vocal, todo es oración y todo es comunicación con Dios, sea el tipo de oración que sea. Entonces, el estilo de vida del carmelita va a cambiar. Va a haber un crecimiento en las virtudes que acompaña el crecimiento en el espíritu. Y esto es imposible vivir una vida de oración y meditación y estudio del Carmelo sin cambiar.
Ese es un estilo de vida que adquirimos, que queremos, que abrazamos. Entonces, todo el estilo, pues, de oración, de meditación, el estudio del Carmelo, nos va a hacer cambiar y nos va a hacer actuar. Inclusive la misma oración. La misma oración nos va a hacer actuar. Santa Teresa nos dice en el primer grado que a veces el cuerpo no ayuda, que la flojera nos gana, que el cuerpo está cansado. En el primer grado. Pero cuando uno avanza al segundo grado, le empieza a agarrar más gusto a la oración. El cuerpo empieza a cooperar. Nuestra mente empieza a cooperar, a querer ser orantes. Entonces va a haber pequeños cambios que van a ir acrecentándonos a nuestro estilo de vida del Carmelo, adoptarlo más. Sí es un camino difícil, no es un camino fácil, no es un camino que vayamos a hacer en el transcurso de 2 días, pero a lo largo de nuestra vida y del tiempo que vivamos en el Carmelo, nos va a ir cambiando para mejor. Entonces siempre hay que recordar que somos discípulos, que como su nombre lo dice, siempre vamos a aprender. No porque yo ahorita esté dando esta ponencia o esta plática, no significa que yo ya lo sepa todo, porque no es así. Yo tuve que aprender para poder dar esta plática. Y a lo mejor de los comentarios que ustedes ponen más tarde en esta plática, voy a aprender también. Pero siempre es un estilo continuo de aprendizaje. Nunca nadie va a ser más que otro. Siempre vamos a aprender de los demás y hay que ser humildes para aceptarlo. Hay que ser humildes para decir, yo no lo sé, discúlpame, yo no lo sé, pero puedo investigarlo. Porque no somos sabelotodos. Entonces tenemos que ser discípulos, tenemos que tener esa humildad de reconocer que no lo sabemos todos, pero que nos vamos a esforzar como buenos estudiantes a tratar de sacar buena calificación en esta materia, en ese estilo de vida del Carmelo. Y siempre, siempre el carmelita seglar o el carmelita descalzo, tanto religioso como religiosa, o los cofrades o los amigos del Carmelo, nos vamos a sorprender de todo lo que Dios hace en el mundo, porque vamos viendo de una manera diferente todo este estilo, toda la mano de Dios en el mundo, y ese estilo de vida nos va transformando poco a poco. Aquí el anhelo de santidad es un deseo que va a quemar el corazón de la persona que se quiera o que se sienta llamado a vivir el carisma carmelitano, ya sea en cualquiera de sus ramas, en la cofradía también, porque aunque son cofrades, pertenecen a la misma familia carmelitana y son igual de importantes que nosotros los seglares, que los religiosos y que las religiosas. Todos somos importantes y ninguno es más ni menos. Entonces, vamos a tener un anhelo de santidad. Ese va a quemar nuestro corazón, va a querer inflamarlo, va a ser esa llama viva dentro de nosotros. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos a la beata, Pepa o Josefa Naval Girves. Esta beata fue carmelita descalza seglar en Algamesi, España. Ella se santificó a través de asistiendo solamente a su parroquia como una persona devota y se santificó también ayudando a las niñas en situación de calle sin estudios, poniendo una escuela de tejido. Fue la manera de santificarse, dando consejos de acuerdo a la tradición cristiana, de acuerdo a la enseñanza cristiano-católica, a través del Carmelo. Entonces, no hay que hacer grandes acciones para santificarse, solamente hay que tratar de vivir el estilo de vida del Carmelo y del cristianismo o del catolicismo. Entonces, el seglar, el cofrade, el amigo del Carmelo, el religioso y religiosa, siempre va a ser atraído a orar. Porque aunque cueste trabajo al principio, nos vamos vamos a tomar ese tiempo de querer orar. Tenemos que encontrar en nuestra identidad, en nuestro carisma, en nuestra familia, ese espacio para orar en un hogar y por supuesto en la identidad del Carmelo. Entonces la vida del seglar, del cofrade, del amigo del Carmelo, va a resultar más eclesial. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a querer participar más dentro de las actividades a lo mejor parroquiales, de nuestra capilla, de nuestro templo, como fruto pues de la vida de oración. La oración va a hacer que crezcamos y va a producir pues ciertos frutos en la vida personal de la persona, como lo veníamos manejando. Va a hacernos cambiar como personas, a ver el mundo de manera diferente, a mejorar como personas. Y por supuesto, pues en la vida y después, pues el apostolado. Una vez que nosotros hemos cambiado o hemos cambiado en conjunto con la oración que vayamos haciendo, es decir,
acrecentando esa oración, nos va a ir cambiando personalmente y vamos a querer hacer acciones en beneficio, en pro de nuestros hermanos y hermanas. Como nuestro Padre San Juan de la Cruz y pues doctor de la Iglesia Universal decía, el fin de la oración es sacar una noticia y amor de Dios. Entonces, bueno, la oración nos va a hacer sacar esa noticia. ¿Qué es esa noticia? Pues esa enseñanza que nosotros vamos a aceptar en nuestra vida. A lo mejor a no criticar. Van a ser pequeñas enseñanzas que nos van a dar esa noticia, pero esa noticia no nada más va a ser como algo rápido que se va a cruzar por la mente o que vamos a tener en el oído y va a salir por el otro. Esa noticia va a permanecer en nuestro corazón, va a acrecentar esa llama de amor viva, la va a hacer crecer. Esa noticia nos va a hacer cambiar como personas y tratar de mejorar como personas. Y por supuesto, al mejorar y tener esa comunicación con Dios a través de la oración, vamos a sentir ese amor de Dios y por lo tanto vamos a querer brindar ese amor de Dios a nuestros hermanos y hermanas que nos rodeen. El sexto elemento esencial va a ser comprometerse en el apostolado propio del Carmelo. Y se preguntarán, ¿cuál es el apostolado propio del Carmelo? Bueno, va a haber muchos tipos de apostolado, que los vamos a ver ahorita algunos, pero el apostolado principal del carmelita es la oración. Orar, como les decía, no solamente por nuestras necesidades particulares, sino por las necesidades del mundo entero, porque nosotros somos comunidad. Entonces, desde ahí ya es un apostolado interior. Más adelante, en las siguientes pláticas, vamos a ver que hay un apostolado interior y un apostolado exterior. Pero bueno, el apostolado propio del Carmelo va a ser ese apostolado interior, ese apostolado de oración. Ese ya es un servicio, ya es un apostolado y el querer involucrar en la oración a todos nuestros hermanos del mundo. Así sea nada más en moratorio, yo orando por la paz del mundo, por las intenciones del Papa, por el fin de las guerras, de la hambruna, etcétera. Ya es un apostolado propio del Carmelo que es la oración. Y esto va a servir para el bien de la iglesia y del mundo. Y esto es el resultado de los laicos en la iglesia, al final de cuentas, el tener ese apostolado. Porque los laicos, los seglares, son los que hacemos posible el apostolado. Porque somos la mano de obra para hacerlo. Entonces somos parte fundamental para poder hacer el apostolado. Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús tuvo la convicción siempre de que la única prueba de la oración, porque recordemos que la oración tiene procesos que vamos a ir viendo en otro tema, siempre la noticia de la oración va a ser crecer en las virtudes y de que es necesario pues un fruto de la vida de la oración, que en este caso va a ser el nacimiento de obras buenas o del apostolado. Siempre la oración, al acercarnos más con Dios, vamos a tener o vamos a sentir esa característica de querer compartir más con nuestros hermanos, con nuestras hermanas y de querer hacer acciones que los beneficien a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Entonces, como les comento, la oración nos va a hacer cambiar poco a poco nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, pero también nos va a dar esa fuerza necesaria para poder hacer obras buenas y para involucrarse más en un apostolado más fecundo, en un apostolado más fructífero. Tenemos una encíclica que se llama Christi Fideles Laici, que da los principios básicos para esto. El primer fruto, pues, va a ser el deseo renovado por una vida orante, meditante y sacramental. Ese es algo básico para el carmelita descalzo seglar, para el cofrade, para el amigo del Carmelo, las religiosas y los religiosos, que lo tenemos representados en esta imagen. Una vida orante, meditante y sacramental. Cada comunidad, recordemos que comunidad no nada más es que haya una orden seglar, una cofradía, sino pues la comunidad parroquial también, ¿verdad? Pero específicamente hablando de la orden seglar y de las cofradías, debemos programar actividades para compartir con otros. Y a esto le llamamos un apostolado externo. Ya tenemos el apostolado interno, que va a ser nuestra oración por el mundo. Si tenemos el recurso, la forma de poderlo hacer, o tenemos la fuerza de buscar, porque la oración ya nos ha inspirado, o Dios ya nos ha dado la fuerza para poder hacer un apostolado externo, nosotros como comunidad debemos programar estas actividades para compartir con otros lo que hemos recibido por pertenecer al Carmelo. Es decir, yo soy carmelita descalzo seglar,
pero yo no me voy a quedar nada más con lo que he recibido en este camino de vida. Es importante siempre querer compartir este estilo de vida que tenemos en el Carmelo. Tenemos que compartirlo. Como decía San Juan Pablo II, abrid las puertas a Cristo. El Carmelo, a pesar de ser de vida contemplativa, no nos podemos quedar con ese conocimiento. Y menos ahora en época de pandemia, en que la gente está en sus hogares, que no puede salir, etcétera. Tenemos que compartirlo, porque tenemos la humildad de compartir y también de aprender de lo que ellos nos van a enseñar. Entonces, para terminar, ser un carmelita no es un privilegio. Y eso es algo muy importante que en todas las comunidades debe de entenderse. Ser un carmelita, ya sea religioso, religiosa, seglar, cofrade, amigo del Carmelo, en cualquiera de sus variantes, no es un privilegio. No me hace más que mi hermano que no es seglar, no me hace más que un cofrade, no me hace más que un religioso, que una religiosa, y el religioso y la religiosa no es más que un seglar. Todos somos iguales aquí. En esta vida del Carmelo, en esta vida de la iglesia, todos somos iguales. No hay privilegiados. Más que nada, es una responsabilidad personal. Nosotros ya hemos dicho que sí a nuestro Señor. Ya le hemos dicho sí. Voy a ser un carmelita, voy a tomar esta vía, voy a tomar este camino que tú me has guiado aquí. Entonces es una responsabilidad personal y eclesial, porque tenemos un apostolado y una responsabilidad con la iglesia, en el que vamos ayudando a conocer a los demás, a descubrir el rostro misericordioso de Dios a través de lo que nosotros hemos aprendido en el Carmelo. Entonces, no es un privilegio, y eso es algo muy, muy importante. No somos más que los demás, somos iguales, y estamos llamados a ayudarle a nuestros hermanos con lo que nosotros sabemos, así como nuestros hermanos están, digamos, obligados o tienen la responsabilidad, igual que nosotros, de compartir lo que ellos han aprendido, para en conjunto, en comunidad, que es lo principal, pues descubrir el rostro misericordioso de Dios, ayudarnos en conjunto a subir el monte Carmelo o el monte de la perfección para llegar a la santidad, recorrer ese camino que puede ser a veces difícil, siempre en conjunto, siempre con la humildad de que no hay más ni menos. Todos vamos a la par, todos vamos caminando parejos. No hay personas que van con dos pisadas adelante, dos escalones adelante. Todos vamos en el mismo escalón y todos vamos creciendo en la comunidad. Entonces, la combinación de estos 6 elementos es lo que va a ser la diferencia de un carmelita descalzo seglar. Un cofrade, un amigo del Carmelo, una religiosa o un religioso. Sin embargo, no nada más se queda en nosotros, se expande a todos los laicos. Es decir, la combinación de todos estos va a ser la diferencia de un laico comprometido, de un laico que ame a su parroquia, ame a su comunidad, no nada más en la vida del Carmelo. Ahorita estamos hablando específicamente del Carmelo, pero hablamos en comunidad, en conjunto de todo. Entonces, estos son los elementos que debemos de empezar a formar, que tenemos que meternos y grabarnos en nuestra cabecita como nuestro chip para poder iniciar en este camino del Carmelo. Entonces, con esto terminamos, hermanos y hermanas, la plática de hoy, que fue la vocación al Carmelo, que fue la vocación a la Orden de los Carmelitas Descalzos Seglar, que es un tema, digamos, bastante básico, que vamos a ir trabajando. ¿A qué me refiero con ir trabajando? Aquí vemos puntos esenciales. En las siguientes pláticas, el siguiente jueves, vamos a ir desmenuzando estos puntos poco a poco y vamos a ir profundizando por qué son esenciales en la vida de un seglar. En este caso, de un carmelita descalzo seglar, de un cofrade o de un amigo del Carmelo. El siguiente tema que vamos a tratar el siguiente jueves va a ser la historia de la Orden del Carmen. Espero que les haya gustado este tema de la vocación, cómo se expuso. Si tienen algunas dudas o sugerencias, lo pueden poner en los comentarios. Yo terminando ahorita la transmisión, voy a ponerme a responderlos. Al igual que si tienen sugerencias, si creen que fui muy rápido, si a lo mejor no se entendió, pónganmelas para tratar de mejorar y tratar de darles pues una mejor plática en el siguiente tema, que es la historia de la Orden del Carmen y la Orden del Carmen Descalzo. Entonces, que pasen una muy buena noche. Alabado sea Jesucristo, hermanos,
y estamos entonces en la comunión de nuestra oración. Hasta luego.